continuar con la serie que estamos llevando a cabo que se llama Poder para Vivir, Power to Live. Y la semana pasada nosotros vimos que tenemos poder para enfrentar los temores que atacan nuestra vida. Usted tiene poder para enfrentar esos miedos, esos temores que de repente el enemigo le presenta en el camino y que lo frizan, que no lo dejan que usted continúe. Pero hoy quiero hablarles sobre Power to Face Frustrations. Vamos a hablar del poder que Dios nos ha dado para vencer las frustraciones. ¿Y qué es frustración? De acuerdo al diccionario, frustración es un sentimiento de insatisfacción. Es un sentimiento de fracaso por ser privado de expectativas que esperabas. Nos frustramos cuando tenemos expectativas de algo que esperábamos y que no se logró a cabo. Todas las personas pasamos por eso. Por ejemplo, de repente usted pone una aplicación de trabajo y tienes toda la expectativa que te van a llamar. ¿Por qué? Porque eres un buen trabajador, porque tienes una hoja de vida, porque tienes buenas recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente recibes la noticia que simplemente tú no eras la persona calificada para ese trabajo y escogieron a otro más. Eso produce frustración. De repente usted llena unas aplicaciones para comprar una casa y tienes todo ya preparado para esa casa. Estás listo todo para moverte al nuevo lugar y de repente se cierran las puertas de esa casa. Y ya no puedes llegar a esa casa. Así es que eso te puede producir frustración. Llenas una aplicación de la universidad, quieres entrar a estudiar y te cierran las puertas, frustración. Te quitaron tu parking favorito y fuiste a parquear por allá. Te viene la frustración. Frustraciones todas las enfrentamos de diferentes formas. La frustración produce un sentimiento de enojo y para los que tienen bajo nivel de tolerancia, la frustración puede producir ansiedad y los puede llevar a una depresión severa. De acuerdo a los psicólogos, hay 3 maneras de cómo las personas respondemos a la frustración. La primera es la agresividad. Aquí es cuando nosotros nos dejamos que la ira nos controle. Y de repente tiramos paredes, hacemos huecos, pateamos puertas, hacemos una serie de cosas porque estamos frustrados y queremos desquitarnos. El problema es que nos desquitamos con las personas que están a nuestro alrededor, que están tratando de ayudarnos en nuestra frustración. Otra manera de responder a la frustración, dicen los psicólogos, que es la rendición. Ya que la frustración es un sentimiento de fracaso, tendemos a rendirnos. A give up, decimos pues ya mejor nos vamos y de repente dejas todo tirado y lo dejas todo a medio camino y decides irte. Pero hay otros que responden con sustitución y esto es cuando las personas bajan sus expectativas y hacen planes que sean mejor alcanzables, más alcanzables. Ahora, un personaje bíblico que sufrió muchas frustraciones fue el apóstol San Pablo. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios, donde Pablo a través de esta carta nos revela el poder para enfrentar frustraciones. 2 de Corintios capítulo 4 y el verso 7 dice la escritura, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una, ¿qué dice ahí? Hoy algunos somos ollitas de barro. Como una olla de barro, para mostrar que ese dunamis, que ese poder, ¿recuerda la palabra dunamis? Poder, ese poder sobrenatural, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, dice el apóstol Pablo, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se muestre en nosotros. Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Corinto. Y Corinto era la ciudad más importante de Grecia. Contaba con 3 puertos que le generaba comercio, trabajo, riqueza. Corintio era reconocida por los Juegos Olímpicos que atraían a miles de personas de todas partes del mundo. Ahí en Corinto vivían filósofos, vivían comerciantes, artesanos, artistas, deportistas y estaba lleno de turistas. Se parece como la Florida, ¿verdad?
Corinto era reconocida por su decadencia moral y su impresionante opulencia. Algunos historiadores comentan que Corintio se parecía a lo que conocemos hoy como Las Vegas o New York. Pero con toda esa fama que tenía Corintio, con toda esa riqueza, Corinto era una ciudad frustrada, que nada saciaba su deseo de placer o de ser feliz. Y es que en los tiempos de Pablo, en toda Grecia, había una corriente filosófica conocida como el hedonismo, que tenía como meta ser feliz buscando el placer del cuerpo. Las personas lo único que querían era ser feliz y lo hacían tratando de complacer a lo que la carne dijera que les hacía feliz. Y hoy en día el mundo tiene esa misma filosofía. Soy feliz mientras yo tenga todo, mientras mi cuerpo esté bien y tenga todo, yo soy feliz. Soy feliz si tengo el iPhone 14 o si tengo la computadora o si tengo esto, o si tengo el mejor trabajo o si tengo el mejor carro, el carro nuevo. Soy feliz. Pero si me quitan todo eso, soy infeliz. Esa es la cultura de la que viene el apóstol San Pablo en Corinto, donde él le toca llegar para predicar a un mundo que está perdido en una cultura que lo único que piensa es en cómo ser feliz a través del cuerpo. ¿Y sabía usted que hoy en Estados Unidos, dentro de la lista de los 10 países más ricos, aparece Estados Unidos? Los que vivimos en Estados Unidos somos dueños del 71% de carros en el mundo. Aquí hay más carros que gente. ¿Están aquí mis amados? Vea, usted vaya por las comunidades y te vas a dar cuenta que en una casa van a haber 2, 3, 4, 5 carros, dependiendo de cuántos hijos tengamos. Si el hijo ya tiene, yo le enseñé a mis hijos a manejar desde los 12 años. No haga eso, pero yo estaba en un pueblo abandonado. Yo estaba en Garden City, Kansas, un pueblito que no había casi nada, y entonces los sacaba por ahí con las vacas que manejaran. Es diferente, de verdad, que estar en ciudades como estas. Y así fue como les enseñé a manejar. Entonces ellos ya cuando llegó el momento de la adolescencia, ya se daba en aquella época, creo a los 14 años, ya ellos ya podían sacar su licencia con padres que estuvieran con ellos. Así que hoy tenemos la riqueza de tener carro, tenemos la riqueza del 80% de los hospitales en el mundo. Casi cada 2 cuadras usted va a ver un hospital. Acaban de construir un hospital aquí. Y 2 cuadras o una cuadra y media hay otro hospital. Y si bajas un poquito más, hay otro, que tal vez es como un tipo clínica, pero igual. Y si bajas un poquito más, hay otro, y así vas bajando, y casi cada 2 cuadras encuentras un hospital. O sea que el estudio de que tenemos 80% de hospitales en el mundo, en nuestros países, para llegar a un hospital tenías que viajar mucho, dependiendo de la ciudad donde estuvieras. Tenemos el 34% de todas las carnes del mundo. Aquí se come carne. Amén. Para los que somos carnívoros, y cuando yo era niño me servían un cerro de arroz y un pedacito de carne así que casi que se ladeaba. Y eso era si me iba bien. Porque nosotros en nuestra época lo que era arrocito con huevo. Y eso si te iba bien. O sea, esa era nuestra vida, pero aquí en Estados Unidos, el 34% de todas las carnes del mundo. Habitamos en casas o apartamentos que tienen baño, tienen cocina, tienen calefacción. En otros países no tienen esas posibilidades. Hay países donde no hay aire acondicionado, las casas no tienen aire acondicionado, no tienen calefacción y tenemos que buscar la forma de dormir a gusto, de estar bien dentro de la casa. Hay otras casas en nuestros países y en la mayoría fuera de las ciudades que no hay baños. Hay letrinas. Y yo vengo de un lugar así, donde no había baño. Es difícil. Recuerdo que llevo 20 algo de misioneros. Fuimos para un viaje misionero a Ecuador. Y llegamos allá y a nosotros se nos pasa como por la mente, se nos olvida que no todas las personas han pasado por lo mismo y asumimos que está bien, pero ellos nunca han visto tal vez una letrina en su vida.
Y llegamos allá y empezamos a trabajar un viaje misionero. ¿Usted cree que cuando es un viaje misionero usted no va a vacacionar? Usted va a trabajar. Usted va en el día es a construir y en la noche es a evangelizar, a predicar, o en el día también a evangelizar y una tarde de trabajo, y así es. Así son los viajes misioneros. Y de repente te dan un día o unas horas para salir y tomar unas fotitos y ya entonces la gente ve, oh, el pastor está de vacaciones por allá en su viaje misionero. Eso es por unos minutos que sales y te puedes tomar unas fotos por ahí en el lugar. Pero bueno, así es los viajes misioneros. Hicimos muchos de esos viajes llevando gente y más que todo hermanos americanos que querían ir a ayudar en la obra. Y recuerdo el primer viaje misionero cuando apenas estábamos iniciando esos viajes misioneros en Kansas. Pues no teníamos desconocimiento de varias cosas y una de esas cosas era, asumíamos que ellos entendían lo que es no haber baños. Y llegamos a un lugar, empezamos la construcción de un lugar y pues cuando empieza la construcción, pues no hay nada, no hay baño, no hay nada. Y de repente la comida de allá, el agua de allá, a muchos de los que estaban allá les enfermó. Y así que vamos a buscar el baño. No hay baño. Pues fuimos con una vecina que estaba allí, una casita de caña. Oye, disculpe, ¿usted tiene baño? Sí, dice allá atrás al fondo. Pase por allá atrás por el patio. Y era una letrina. Y era una fila como de 15 personas que van a la letrina. Pero las mujeres primero siempre se le da la prioridad a las mujeres y los niños. Y los demás, ¡ay! Pues pasan las mujeres y los niños y cuando las mujeres entraban salían por la misma, porque esa letrina estaba insoportable. Ya después las cosas se mejoraron, pero lo que quiero decir es que en este país, los que vivimos en este país, tenemos la dicha de tantas cosas que las podemos ver tal vez como bendiciones. Tenemos mejores posibilidades de vivienda, pero con todo y estas bendiciones, de acuerdo a una encuesta que hizo el Emory University, el 40% de los que viven en Estados Unidos dicen vivir frustrados. El 40% de los que viven en Estados Unidos, de acuerdo a esta encuesta, está frustrado. Wow, ¿cómo será entonces si le tocara ir a la letrina todos los días? Frustrado. What should we do to overcome frustration? ¿Qué podemos hacer para evitar la frustración? Primero, dale el control a Dios. En 2 Corintios 4:7, el apóstol Pablo dice, por esta riqueza, dice, esta riqueza la tenemos, ¿en dónde la tenemos? En nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿De qué riqueza está hablando el apóstol Pablo? Cuando usted lee el contexto del capítulo, dice que esa riqueza es el poder de Dios en nosotros. Dice que nosotros hemos recibido poder dunamis de parte de Dios. Pero ese poder lo dice claramente que no es nuestro, sino que es de Dios. ¿Por qué no es nuestro? Porque nosotros somos ollas de barro. El barro, una olla de barro es lo más frágil que puede haber. Una olla de barro, si usted la suelta, se rompe. Y el apóstol San Pablo está diciendo claramente que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Adonai, el Admirable, el Consejero, el Dios Omnipotente decidió tomarnos a nosotros, a ollas de barro frágiles, para depositar su poder a través de su Espíritu Santo de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, se deposita en esta olla de barro. Y tenemos que entender que este poder no es nuestro, es poder de Dios. Es Dios el que tiene el poder, y es por eso que como Él es el que tiene el poder, yo tengo que darle el control del poder. Amén. Yo tengo que decir, Señor, tú me has dado este poder a mí para vencer todas estas adversidades de la vida, pero yo tengo que entregarlo en tus manos para que tú tomes el control. Cuando yo quiero controlar, entonces es cuando llega mi frustración. Tenemos que entender que tenemos poder de Dios, pero que tenemos que entregarle el control a Dios. Nosotros queremos controlar nuestra vida, por ejemplo, de muchas formas. Queremos controlar de repente a nuestros hijos. Y hay momentos cuando son pequeños que usted los puede controlar. Pero sin embargo,
usted no puede controlar los 24/7, 24/7, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque simplemente lo dejas en una guardería, lo dejas en la escuela y hay cosas, pero si usted está en su mente tratando de ver qué hace con él mientras está allí, usted se puede frustrar y se puede morir de ansiedad. Cuando crecen vamos a tener que entregar el control de nuestros hijos en las manos de Dios. Porque es Dios el que tiene el control. Otra forma de controlar es cuando nosotros queremos manejar nuestras finanzas sin tomar en cuenta a Dios. No, Señor, esto es mío, yo me lo gané con mi fuerza, esto es mío, esto es para mí. Y tú, hazte a un lado, Señor. Yo voy a la iglesia, estoy en la iglesia, pero cuando se habla de ofrendar o diezmar, that's not for me. Y entonces de repente cuando no vemos la bendición de Dios, nos frustramos. Nos frustramos cuando estamos en un negocio, hemos hecho o tenemos un negocio y de repente no vemos la mano de Dios en el negocio. Tenemos que dejar que Dios tome el control, porque sabes que Dios tiene mejores planes que los que nosotros tenemos. El sabio Salomón dice en Proverbios 3:5, confíen en el Señor con todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él está diciendo confiar. Cuando yo le digo, ¿sabes qué, Señor? I just gonna give my kids to you. Estoy confiando. Señor, ¿sabes que yo voy a entregar mis finanzas a ti? Estoy confiando. Señor, yo voy a poner mi ministerio en tus manos. No es mío, yo soy una olla de barro. Estoy confiando. Lo confío. Confío que Dios va a obrar. Ese es entregar el control a Dios. De repente nosotros tenemos ya todo planeado, tenemos toda nuestra vida planeada, nuestros estudios, hemos planificado una boda, las vacaciones, a veces planificamos el movernos de una ciudad o de un país, o planificamos nuestro retiro. Aquí en Estados Unidos mucho se piensa en eso. Se planifica el retiro aquí en Estados Unidos. Allá en nuestros países, por lo general, eso es muy poco lo que se ve. Pero aquí se planifica qué va a pasar en el futuro. Pero de repente llega algo inesperado que bloquea nuestros planes. Y esto puede ser frustrante porque no lo entendemos. Y tratamos de arreglarlo y muchas veces no sale bien. Y es allí donde nosotros debemos recordar que es mejor to give the control to God. Es mejor darle el control a Dios. El apóstol Pablo entendía lo que era darle el control a Dios. En Hechos 16 dice que Pablo tenía planes para ir a ciertas ciudades, para llevar el evangelio. Pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y quiero que veamos Hechos 16:6 dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Filipia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas. Y ahí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio, alguien de Macedonia, que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mientras yo estaba escribiendo este mensaje, yo me preguntaba, ¿cómo es que el Espíritu Santo le impidió a Pablo y a Silas que fueran a ciertas ciudades? Porque primero vemos que va de camino a Asia y el Espíritu no se lo permite. Y luego va de camino a Bitinia y el Espíritu también como que no lo deja avanzar. Y yo preguntaba, ¿cómo es que sucedió esto? ¿De qué manera? ¿Será que el Espíritu Santo le dijo, hey, aquí te quedas, no te vas? Yo no creo que fue así. Yo creo que fue por circunstancias que a veces se nos presentan en la vida. Y pudo haber sido de repente que Pablo se enfermó. Cuando ya tenían todo para salir listos, de repente le dio una enfermedad. Puede ser que de repente se le perdió el dinero de los pasajes. En ese momento no los encontraba. Puede ser de repente que iban de camino y alguna carretera estaba obstaculizada y ya no pudieron avanzar. Esas son las formas como a veces Dios nos impide ciertas cosas. Eso es lo que sucede a veces en nuestra vida. Tenemos planes y de repente se cierran las puertas. Y de repente cuando se cierra una puerta, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos otra puerta. Y se cierra esa otra puerta y ¿qué pasa? Buscamos la otra.
Y buscamos la otra porque queremos soluciones. Pero cuando no vemos esas soluciones, entonces nos rendimos, nos frustramos. Pero en el verso 9 dice que Pablo tiene una visión. Porque primero quiso ir a un lugar, luego quiso ir a otro lugar y las puertas se le cierran. Pero cuando dice que tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pásanos y ayúdanos, él entendió que era Dios que le estaba diciendo, ven acá porque este es el lugar donde te necesitamos. Para que Pablo tuviera una visión, lo más probable es que Pablo se metió en búsqueda de oración con Dios. Porque cuando usted se le cierra una puerta y usted va y busca otra puerta y luego va y busca otra puerta y busca otra puerta, y cuando ve que todas las puertas se cierran, ¿cuál es la tendencia de lo que hacemos? Es orar a Dios. ¿No te noto convencido? Cuando a la gente no le sale bien las cosas, por último dice, Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. He hecho esto, he puesto aplicaciones aquí, he puesto aplicaciones allá, he hecho todo lo que este país me pide, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no obras? ¿Qué está sucediendo? Pero cuando te encierras con Dios, vas a recibir la revelación de Dios. Porque Dios tiene mejores planes que los planes que nosotros tenemos. Mire, yo vine aquí con planes de abrir cantinas en mi país. Ese era mi plan. Y estaba bien formulado. 5 años vamos a trabajar vamos a trabajar a como diera lugar y queríamos sacar dinero. Y enviar nuestro dinero para que se construyan esa cantina que queríamos hacer. Pero los planes de Dios eran otros. Mi hermano termina en la cárcel y ahí se acaba todo. Y ahí empieza la vida con el Señor. Y en vez de abrir cantinas, abrimos iglesias. Son planes que Dios tiene para nosotros. Planes que son para bien y no para mal. Que a veces nosotros no podemos entenderlo. Pablo se mete en oración y Dios le revela. Es probable que Pablo estaba diciéndole, God, what do you want me to do? ¿Qué quiere que nosotros hagamos, Señor? Porque si usted no busca a Dios antes de los planes, vas a primero abrir una puerta, después vas a abrir otra, después vas a abrir otra. Y aún así, a veces cuando nosotros buscamos los planes antes, de todos modos van a haber detalles que van a salir que no vas a entender. Nosotros somos plantadores de iglesia. Cada vez que nos movemos a una ciudad para ir a abrir una iglesia, hemos metido nuestra vida en sometimiento de ayuno, de oración, pidiéndole a Dios que nos muestre. Y ya hasta que sabemos que verdaderamente es Dios que nos está enviando, entonces nos lanzamos. Pero en el camino hay cosas que no las entiendes. Nosotros estábamos seguros que era la Florida donde Dios nos quería. Nos había hablado por profecía, nos había hablado por la palabra. Entendimos que este era el lugar. En muchas ocasiones nos habló Dios. Y cuando ya 3 meses antes de venirnos acá, vendimos nuestra casa allá en Indiana, y cuando estaba todo, ya venimos aquí, miramos un lugar donde estaba una comunidad nueva que se estaba formando, y decidimos comprar una casa que la iban a construir, la casa de nuestros sueños. Y de repente Dios dijo, no es por allí. Todo el banco dijo, sí, todo sí, perfecto, todo estaba bien. 3 meses después nos dice el banco que no nos puede dar el préstamo. Y le buscamos la otra puerta, nada, no se podía. Y tú sabes, cuando tienes la presión, ya no tenemos casa allá donde quedarnos, ya hemos vendido todo, ya estamos en una situación así muy estresante.